¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo capítulo de Sin Fronteras, como todos los domingos, aquí en la pantalla de TV Ciudad, para tratar de seguir analizando en profundidad la complejidad del mundo en el que vivimos, particularmente el de nuestra región y el de nuestro continente en el día de hoy, porque desde el fondo de la historia, desde los primeros tiempos, los intentos de lograr acuerdos regionales no han prosperado. Desde aquel Congreso de Panamá, convocado en 1826 por Simón Bolívar con el objetivo de convocar a los distintos países o estados en procesos de independencia a mantener iniciativas en común, no han prosperado hasta nuestros tiempos. ¿Qué quedó de aquel sueño de los libertadores? Sigue siendo necesario una integración que se debe construir. Los organismos multilaterales que existen actualmente son un camino para esa integración soñada. ¿Qué nuevas estrategias se están pensando para la integración de Latinoamérica? De eso vamos a estar hablando hoy aquí en Sin Fronteras. Bien, y para comenzar a analizar este tema desde una perspectiva histórica, recibimos aquí en Sin Fronteras a la docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y del Sistema Nacional de Investigadores, Nastasia Barceló. Bienvenida, Nastasia, un gusto tenerte aquí con nosotros. Buenas noches, un gusto estar aquí. Bueno, hablábamos al comienzo del programa de que toda la historia, desde la historia independiente de nuestro continente, ha sido muy difícil llevar adelante un sinfín de iniciativas de integración que se han propuesto ya desde la época de Simón Bolívar en adelante y que nunca han logrado alcanzar su objetivo. ¿Cuáles han sido los obstáculos internos o externos que no permitieron que prosperaran estas ideas de integración desde el fondo de la historia? Bueno, esa idea es correcta, pero a lo largo, digamos, del siglo XX han habido muchos intentos de generar procesos de integración. Varios analistas de relaciones internacionales establecen como tres grandes momentos en el siglo XX. El primero se da entre los años 50 a los años 70, que estuvo muy marcado por la necesidad de crear organismos a nivel latinoamericano, ¿no? Allí, por ejemplo, es que emerge la LALC, que es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Que después fue la LADI. Claro, que se va a resignificar como la LADI, ¿no? Y esta es una organización que tiene objetivos muy acotados, en cuanto que no son tan ambiciosos, son más económicos, y la LADI funciona en un sentido de facilitar el comercio, generar protocolos comerciales, que prácticamente funcionan como técnicas para poder facilitar ese comercio intrarregional en América Latina. Bien, y cumplió una función importante esa organización porque fue la única que mantuvo a Cuba dentro del bloque por mientras de que era expulsada de otros sistemas de integración como el sistema interamericano. Entonces, está bueno que tengamos claro que siempre hubo dos estrategias de integración. Una que era continental, con todo el continente, incluyendo a los Estados Unidos, ¿no? Y ahí, en esa primera onda de integración, primer impulso, es que emerge la OEA. De todas las Américas. De todas las Américas, ¿no? Ese es como un proyecto. Pero después hay otro proyecto que es el latinoamericano, y que tú decías, ¿no?, al inicio, sobre ese sueño de Simón Bolívar, de San Martín y de todos los libertadores que buscaron, al momento de formación de los estados nacionales, generar un vínculo entre todos los países para poder generar ese proceso de integración desde el siglo XIX. Eso se fue resignificando a lo largo del tiempo. Después hubo muchos pensadores, bueno, en Uruguay, desde el propio José Enrique Rodó, que pensó a la integración también como una vía para el desarrollo de los países. Después otros pensadores también en América Latina muy importantes, bueno, Metol Ferré en Uruguay, que han pensado a la integración. Y eso se fue concretando en diferentes bloques, ¿no? En ese primer momento, en donde aparecen dos sistemas, ¿no? El interamericano y después los sistemas más propiamente dicho latinoamericanos. Ahí está la Organización de los Estados Centroamericanos, el CARICOM, ¿no?, que nuclea a los países del Caribe. Bien, entonces es un primer momento, digamos, un primer impulso en la historia. A ver si entiendo, Nastasia. Por un lado estaba la intención de los grandes bloques, pero también se fueron generando bloques un poco más reducidos de acuerdo a las regiones. Hablabas del CARICOM, nosotros podemos hablar hoy del Mercosur, de la Alianza del Pacífico, por citar algunos ejemplos. Ha sido como segmentado siempre. Siempre ha sido segmentado. Tenemos pocas organizaciones que nucleen a todos los países de América Latina. Tenemos, bueno, a la
a la UNASUR en su momento, ¿no? Que nucleaba a los países de Sudamérica, los 12 países. La CELAC. La CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que ahí sí no está Norteamérica representada, ¿no? Esas son las organizaciones, digamos, del tercer momento del impulso de la integración. Pero tenemos ahí, como tú decías, al Mercosur, a la Comunidad Andina de Naciones, al Sistema Centroamericano de Integración, SICA, que emergen en los años 90, ¿no? Con una perspectiva de un contexto histórico, ¿no? De transición en el cono sur de América del Sur, desde las dictaduras a la democracia. Eso marcó muchísimo al proceso de integración en ese binomio democracia e integración. Y también teníamos un contexto de lo que se llama regionalismo abierto en América, ¿no? Muy pautado por el consenso de Washington, ¿no? Claro. Esta idea de la apertura comercial, ¿no? Y esos bloques de integración fueron pautados a partir de objetivos comerciales y económicos. Muchos de ellos después de la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? Cuando Estados Unidos resignifica su rol también en el continente. Sin dudas, Estados Unidos resignifica su rol y un ejemplo muy claro de ello fue la negociación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, ¿no? Que es a ver, desde el punto de vista de los críticos fue un mecanismo siempre para digamos, entrometerse en los asuntos internos de los estados americanos, ¿no? Un poco la creación de la CELAC en 2011 por iniciativa de México, de Brasil y de Venezuela tenía un poco esa finalidad, ¿no? De crear un bloque que pueda, digamos, dialogar entre todos los países sin la presencia de los Estados Unidos y de los países norteamericanos. Ahora, que esta discusión haya permanecido siempre en los círculos políticos o intelectuales, es decir, no como una causa popular, es una de las falencias que ha tenido esto, es decir, que es una de las razones. Muchas veces cuando el Mercosur comenzaba a funcionar, entre comillas, o a desarrollarse, la gente decía, ¿y a mí en qué me ayuda el Mercosur? ¿En qué me sirve? Es decir, la integración era por un plano, pero por otros costaba un poco más. Sí, incluso bueno, el expresidente Mujica ha reiterado, ¿no? Últimamente, bueno, desde hace mucho tiempo ya, de que la causa de la integración, hasta que no sea una causa de los pueblos, de nuestra América, no va a ser una causa que se llegue, digamos, a concretar de manera efectiva, ¿no? Porque siempre ha estado, sobre todo entre círculos intelectuales, ahí pensando en internacionalistas, historiadores, personas que piensan el desarrollo continental y una forma de insertarse mejor en el mundo, y también en los círculos políticos, ¿no? Les falta popularidad, por decirlo así, a la causa de la integración regional. Tal vez eso es uno, digamos, de los motivos por los que la integración en algunos bloques no se llevó a cabo como se pretendía. El caso de la UNASUR es un caso muy claro, ¿no? Es un bloque que se crea en 2008 con el objetivo de concertar a lo que era la Comunidad Andina de Naciones y al Mercosur en ese momento, en una organización y buscar una integración multidimensional, es decir, que no sea restringida al comercio. Han estado muy marcadas también por el momento político coyuntural, ¿no? Estas organizaciones. Ha pasado con la UNASUR, cambiaron los signos de los gobiernos, muchos países se retiraron porque entendían que era una iniciativa que estaba asociada al momento progresista políticamente del continente. Eso ha afectado también, ¿no? Es decir, la falta de visión un poco más allá del momento político. Eso es uno de los puntos clave. Creo que es necesario tener una mirada de larga duración, de largo plazo, porque en las tres grandes ondas de integración, en los tres grandes momentos, los proyectos estuvieron muy pautados por los gobiernos de turno y por la relación bilateral que tenían esos gobiernos entre sí, ¿no? Un poco entre las relaciones hasta personales, entre los mandatarios. Eso, a ver, no es digamos, una falencia de las últimas organizaciones, porque siempre se señala a la UNASUR o a la CELAC en menor medida, pero también eso sucede en los años 90, sucede con las organizaciones de aquella primera onda muy pautada por el pensamiento cepalino, ¿no? Aquella idea de la CEPAL de que para mejorar los términos de intercambio a nivel internacional y mejorar la inserción de nuestros países es necesario un bloque de integración regional. La LALC y la LADE surgen a partir de estudios y de fundamentos científicos, a partir, digamos, de los estudiosos de la CEPAL. Pero bueno, que eso se lleve, digamos, a largo plazo, con una larga duración, con un proyecto en el tiempo, es muy difícil porque tiene que ver con los vaivenes ideológicos, sin duda. Ahora, esa falta de participación popular está relacionada con que los aspectos que siempre se han abordado han sido políticos y económicos para avanzar en una integración real. Voy a poner un ejemplo cultural muy concreto. Brasil, que es un gigante del continente culturalmente, siempre ha vivido de espaldas al mundo hispano.
Es decir, dentro de Brasil se sabe muy poco de lo que pasa fuera de Brasil culturalmente, incluso con artistas que son muy reconocidos en todo el continente, en Brasil, y viceversa. Muchas veces no tenemos. Quiero decir con esto, hablando de un aspecto meramente cultural, ha faltado también una integración en otros planos que trascendiera un poco lo económico y político, que si bien es el motor, no es lo que define la cuestión. Bueno, a ver, hay que matizar un poco porque durante los años 2000, ahí sí, con el ascenso de gobiernos progresistas, nacionales populares, de izquierda, a los gobiernos latinoamericanos se buscó una integración, Sí. ¿no?, que vaya más allá de los aspectos económicos comerciales. Eso no lo podemos poner en duda. Intentos hubieron. Sí. ¿No? En el caso, bueno, del Mercosur, lo que fue la ampliación del Mercosur a partir del Consenso de Buenos Aires en 2003 entre Argentina y Brasil, y eso se extiende hacia los países parte. Bueno, se buscó, digamos, ampliar esas agendas, el Mercosur social, el Mercosur ciudadano. Recuerdo a comienzos del 2010, por allí, en ese momento, que, por ejemplo, en Brasil se habían generado toda una serie de cursos de idioma español en todos los sistemas educativos en distintos puntos de Brasil, porque me tocó participar de algunas actividades, lo cual habla de un intento, por lo menos, de acercar a ese público al mundo hispano. Sí, durante los dos primeros gobiernos de Luis Ignacio Lula da Silva se buscó acercar e integrar América del Sur, que no es lo mismo que integrar América Latina. Hay un aspecto ahí vinculado a la política exterior brasileña. Y sí, los intentos, sin ir más lejos, la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, ¿no?, que buscó integrar o llevar a estudiantes de todos los países aquí de la región, ¿no? Y ahí sí, una universidad bilingüe. También eso se buscó en algunos ámbitos específicos del Mercosur, ¿no?, y de la UNASUR, como te decía, ¿no? La UNASUR tenía un proyecto realmente muy rico desde el punto de vista de las relaciones internacionales, pasando por la existencia de un Consejo de Defensa sudamericano, por un consejo que tratara temas que son problemas comunes a la región. Podemos pensar en el tema del narcotráfico. Claro. Bueno, el tema de la salud, el tema sanitario, que es fundamental, y lo vimos con la pandemia. Sí. Pasamos por una crisis sanitaria con impactos económicos enormes en nuestra población, y cada uno por su lado. No fueron, digamos, capaces de articular una respuesta mínima a los impactos de la pandemia. Quedó muy evidente eso cuando el tema de la distribución de vacunas y todo lo demás. Unos decían hay que usar esta, hay que usar esta otra, es decir, no había una política concreta. Más allá de las urgencias del momento de la pandemia, se notó allí que no había una estrategia conjunta. Sin dudas, no había una estrategia conjunta, y eso creo que es uno de los fenómenos que ilustra el estado de desintegración que tenemos en la actualidad, ¿no? Y ahí podemos pensar, bueno, cuáles son los errores o los obstáculos que existieron en la formatación de esas organizaciones, ¿no?, y que, digamos, bloquearon el avance en la toma de decisiones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la UNASUR es muy claro. Hoy digo la UNASUR porque es un problema, el problema sanitario era, digamos, de todo el continente, la regla del consenso. La regla del consenso le daba la posibilidad de veto a cualquiera de los países que formaban parte del bloque para trancar cualquier decisión. Era muy difícil avanzar en términos de integración y de políticas públicas comunes, ¿no?, que era la finalidad fundamental de UNASUR, con la regla del consenso. ¿Cuáles han sido las principales diferencias con otros intentos? Obviamente tenemos siempre como norte la Unión Europea, ¿verdad? Y el ejemplo que ha dado de cohesión en determinados momentos y hasta cierto punto, pero evidentemente ha sido un proceso relativamente exitoso, tienen una moneda común, han logrado integración que después se descalabró un poco con el Brexit y todo lo demás. También hay procesos de integración en el sudeste asiático que intentan ir hacia otro lugar. ¿Por qué lo nuestro se demora tanto o no encuentra las mismas vías, los mismos caminos? Bueno, ya que nombrás a la Unión Europea, bueno, la Unión Europea es un bloque que algunos países adhieren a tener una política exterior común y otros que no. Algunos que forman parte de la zona euro y otros que optaron por quedarse por fuera. Todos forman parte del espacio de circulación Schengen, incluso países que no forman parte de la Comunidad Económica Europea. Es decir, incluye a otros estados. Esto se llama de integración diferenciada, digamos, en la teoría de relaciones internacionales, implica un modelo de geometría variable, que es un modelo flexible en los que, digamos, los estados optan, ¿no?, a partir de sus intereses nacionales en adherir a algunos espacios, ¿no?, y a otros no. ¿Tá? Ese modelo de integración diferenciada, a ver, con las diferencias que existen, ¿no?, entre el continente latinoamericano, diferencias históricas muy profundas con relación a la Unión Europea,
creo que ha sido bastante efectivo, ¿no? Para repensarnos y debatir nuevamente en las próximas instancias a futuro cuáles pueden ser, digamos, los caminos, ¿no? para nuestra integración. Muy bien, para cerrar un poco todo esto, Nastasia, a principios del siglo, de este siglo, los que somos del siglo XX siempre pensamos en principios del siglo XX, pero en este siglo XXI la ola progresista volvió a ser puesta en la agenda de los gobiernos, el foco en una integración política y social que tenían estos organismos fue lo que llevó a que con el cambio del ciclo político los nuevos gobernantes buscaran desarticularlos, lo que hablábamos recién, es decir, hay allí un problema efectivo de que estar tan dependientes del momento político, o mejor dicho, las decisiones de ese momento que terminan que cada pocos años tengamos una modificación de esas estructuras. Sí. La CELAC, por ejemplo, es una organización que continúa en funcionamiento. Ha logrado superar las diferencias, ¿no? Y que tiene objetivos, o tuvo objetivos menos ambiciosos que la UNASUR, ¿no? Hoy en día la CELAC es un foro de diálogo intrarregional con la Unión Europea, con China, sobre todo para temas de inversión en infraestructura. Es decir, no todo lo que se hizo hasta acá fracasó totalmente. O sea, hay que matizar esa idea, como te decía anteriormente, la idea de la LADI, si bien es una organización que tiene objetivos muy acotados, hasta la actualidad está en funcionamiento y ha cumplido un papel importante con relación a servir como un amparo para negociar tratados de libre comercio intrarregionales, ¿no? Pero bueno, es necesario superar, sí, los vaivenes ideológicos y tener un objetivo común que incluya a todos, ¿no? A todos los sectores políticos, una mesa de diálogo en donde participe la sociedad civil organizada. Es importante tener objetivos mínimos, ¿no? Mínimos comunes. Después, en otras cosas vamos a tener diferencias, pero tener objetivos mínimos comunes es central, ¿no? Y superar también la incidencia de los focos de poder, ¿no? Estados Unidos, China, la Unión Europea, cada uno tratando de sacar su rédito también, y eso creo que hace más difícil este tema. Nastasia, podríamos seguir ampliando todo esto, pero se nos ha terminado el tiempo. Agradecerte una vez más que nos hayas acompañado hoy aquí, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Bien, es Nastasia Barceló, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y del Sistema Nacional de Investigadores, que pasaba aquí por Sin Fronteras. Ya volvemos con Álvaro Padrón en el próximo bloque. Y hablábamos al comienzo de este programa de lo que ha sido la historia del continente en materia de integración, las dificultades, algunos avances, como decía recién Nastasia, que se han logrado a pesar de una visión que tenemos tal vez no tan optimista como la que hemos visto en otras regiones del mundo. Ahora recibimos, como es habitual en este bloque, a Álvaro Padrón para analizar la realidad actual de estos organismos y específicamente ese encuentro de presidentes que se va a realizar en Brasilia la semana próxima, que se ha llamado El Retiro, al que ha convocado Lula da Silva, con ese nombre tan particular, dando a entender, por lo menos en el título, que va a ser una cuestión más reflexiva. Se sabe que no es oficial ni formal, pero un acercamiento para tratar de mirar, como se dice a veces acá, a la distancia o de una manera más global. ¿Cómo andás, Álvaro? Bien, peleando con una gripe, pero bueno, aquí, al firme. Mal de estos tiempos. Sí, sí, parece que es muy común. Por lo menos los médicos me dijeron que estaban encontrando mucho en el camino. Con la inestabilidad climática más. Bueno, verdad. La integración también está un poco engripada, Álvaro. Mira, yo estoy convencido que es una reunión clave y sobre todo por el contexto, ¿no? Escuchaba a Nastasia que hacía un recorrido sobre lo que ha sido un poco la deriva de la integración en América Latina. Y efectivamente, estamos en un momento muy especial. Yo diría, en primer lugar, porque el contexto internacional es muy distinto. Incluso muy distinto, vos hacías referencia a los ciclos progresistas, es muy distinto al ciclo progresista que tuvimos a principios de los 2000. Hay un contexto internacional ahora extremadamente desafiante. Muy diferente. Sí, es un cambio de época, lo hemos dicho más de una vez aquí en el programa, esta idea de que el mundo está yendo hacia un nuevo orden, ¿no? Se rompió el orden establecido y esa disputa entre China y Estados Unidos, entre Occidente y Oriente, ha movido todo el tablero. Entonces, eso significa, en verdad, la construcción de un nuevo orden y la pregunta es, ¿cómo se define ese nuevo orden? ¿Quién lo define? Y yo creo que lo que hay que evitar, precisamente, es esta idea de la nueva Guerra Fría, ¿no? Esta idea de la bipolaridad. Y si ustedes observan, es muy común
hoy que todo el mundo se refiera bueno, ¿de qué lado estás? ¿Con los chinos, con los norteamericanos? La guerra además eso lo aumenta, ¿no? Y sobre todo con la lógica del papel de Rusia. Entonces, ese contexto es muy desafiante y cambia radicalmente la pregunta de qué papel tiene que cumplir América Latina, porque en verdad lo que hay que evitar es quedar atrapados en esa bipolaridad. Decía Anastasia recién que le pasa a Europa también, ¿no? Que Europa está en un dilema con su proceso de integración, le pasa a África, es decir, hay, digamos, sectores o regiones del mundo que podríamos llamar poderes intermedios que tienen que encontrar su lugar para evitar esa bipolaridad y para intentar construir un nuevo orden multipolar. Y en ese marco es donde hay que hacerse la pregunta, lamento ser un poco más duro que Anastasia, yo creo que efectivamente la integración en América Latina, al menos vista desde hoy, ha fracasado, porque en verdad estamos en uno de los peores momentos. Podemos después decir que sí, que supimos en un momento construir instituciones, hemos tenido un acumulado, pero si la observamos hoy, y yo creo que este es otro elemento de contexto, así como el contexto mundial, el otro contexto que hay que mirar es cómo está América Latina para enfrentar ese desafío. Y está muy mal porque está desintegrada, sí. Está muy mal porque pesa cada vez menos. En casi todos los indicadores, América Latina pesa menos que hace 10, 15, 20 años. Entonces, hay que decirlo, porque si no lo decimos, las discusiones pueden quedar sin un correcto diagnóstico. Y el mejor ejemplo se pone siempre, ¿no? Somos el 6-7% de la población y pusimos el 30% de los muertos del COVID. Eso es un fracaso político enorme, sí. Enorme. Eso demostró que América Latina no supo coordinar lo más mínimo, que era la compra de las vacunas, sí. Ni que hablar la posibilidad de tener una vacuna propia. Algo elemental y que además debería estar por sobre cualquier intencionalidad política, ¿no? La salud. Estábamos hablando de la salud del continente. Te voy a preguntar, Álvaro, cómo se puede superar esta situación, pero me quiero detener en algo que vos dijiste recién sobre la bipolaridad del mundo. Me quedé pensando en el rol que ha tenido Lula, justamente ya que hablamos de él en su participación en el G7, donde marcó una posición distante, por ejemplo, de la situación de la guerra en Ucrania. Hubo un encuentro fracasado con el presidente Zelensky que fue visto como un amague, pero no me banco mucho que vos también estés con los rusos. Hablemos de que Brasil integra a los BRICS y ha tenido Lula una visión donde no ha querido comprometerse en esto de estoy de un lado o estoy del otro, como diciendo hay una tercera vía, hay un tercer camino que deberíamos explorar. Y yo pienso mucho en lo que pasó con los países no alineados en un momento de la historia, cuando algunos países relativamente poderosos o que tenían un peso se abrieron de esa bipolaridad de la Guerra Fría y la pasaron mal. Sí, es una buena pregunta y yo, a ver, acabo de ser muy duro en relación al punto de partida de América Latina y de América del Sur en particular, que es el sujeto de esta reunión que va a ser el 30. Pero te diría que soy optimista. Puede parecer contradictorio. Soy optimista por algo de lo que acabas de decir. Primero, porque es verdad que estamos muy mal en términos de todos los indicadores, pero hay 3 puntos que hoy pesan mucho en el planeta. Uno es la paz, y América Latina es un continente de paz. El otro tiene que ver con la democracia, que está en crisis en el mundo y hace ruido en América Latina. No estoy diciendo que aquí no pase nada, que esté bien, pero tenemos con Europa una afinidad en poder pensar desde el punto de vista político la clave democrática y fundamentalmente tenemos recursos naturales. Entonces, si eso lo asocio a esto que acabas de decir, que es la vuelta de Brasil al mundo, que fue el anuncio de Lula, te das cuenta que hace apenas 5 meses y poco que asumió y ya, si le seguimos el recorrido, hiciste un poco eso, ¿no? Pensando en su papel, por ejemplo, con relación a la guerra, pero estuvo en CELAC en enero, que fue una reunión muy importante, sí. Con pocos resultados, pero él mostró que su primer paso era América Latina, ¿no? Y se encontró en la reunión que naturalmente permite que se siente América Latina en su conjunto sin Estados Unidos y Canadá. Luego fue a ver a Biden, a Estados Unidos, o sea, a la potencia hegemónica en decadencia. Para China. Después fue a visitar a China y luego fue a Europa. Y finalmente hace esta reunión, que yo te diría, para Brasil es la más importante, es el círculo más concreto de su estrategia política, porque está muy bien, Brasil volvió al mundo, y esto que acabo de decir de 5 meses con esa recorrida lo demuestra, pero sin Brasil era imposible que tuviéramos una nueva etapa y esta capacidad de discutir qué vamos a hacer en el mundo. Por eso digo que soy optimista, pero con Brasil solo no alcanza. Y lo más importante del debate actual en relación a Brasil es cómo llega a consensos y se rodea de región
para no ser solamente Brasil discutiendo en el mundo, que no va a tener el peso que necesita, sino poder ser un peso intermedio, así como lo puede ser Europa, así como lo puede ser África, y tratar de tener esto que vos acabas de decir, una cierta autonomía, una capacidad de decir, a veces negocio con China, a veces negocio con Estados Unidos, a veces negocio con Europa, y sobre todo defiendo los intereses de la región. Yo creo que esa va a ser la clave y esa es la razón por la cual soy optimista en que empezamos por lo menos por el camino correcto. Y es una verdadera pena, porque si uno lo piensa, y esto no es novedad para nadie, porque lejos de todo discurso político, este es un continente que tiene grandes países poderosos, México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, y tiene recursos ilimitados desde el punto de vista energético, de alimentación. Es decir, que la realidad debería ser otra, así que debemos ser optimistas. Sí, pero hay que revertir la desunión, la división, la falta de proyectos concretos. Yo ahí veo la necesidad de que esta reunión sea realmente distinta, por eso es tan importante, por eso está muy bien que le haya puesto el término retiro, ¿no? Y haya menos discurso, menos fotos y más proyectos concretos. Decía Celso Amorín en una época, muchos discursos, pocas concretudes. Sí, algo de eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Álvaro, hablando de iniciativas y propuestas, por estas horas y en estos días se hizo pública una carta del expresidente José Mujica que le ha enviado justamente a Lula, que va a ser el anfitrión este martes 30 y miércoles 31 de esa reunión. ¿Cuáles son los aspectos centrales? ¿Qué plantea Mujica a Lula? Y bueno, yo creo que Mujica interpreta correctamente ese concepto de retiro y manda una especie de aporte a la reflexión, ¿no? Lo hace, en primer lugar, en mi opinión, con una sintonía muy correcta en relación al momento, hace un buen diagnóstico en cuanto a lo que está pasando en el mundo y lo que pasa en América Latina, pero sobre todo entra en ese clima de reflexión, de diálogo, de conocimiento que Lula quiere plantear y además entra en la confianza que ya le tiene Lula, o sea, utiliza su amistad para hacer una propuesta, una reflexión, que repito, no es solo un diagnóstico, ¿no? Que yo creo que estamos sobrediagnosticados en la región. Lo más interesante es cuando empieza a poner algunas reflexiones y propuestas, y empiezo por la que creo más compleja. Usa una frase muy potente, ¿eh? No es inteligente repetir fracasos. Empieza por la autocrítica. O sea, lo que está diciendo, y por eso no nombra UNASUR va a ser un tema central, y probablemente no nombrado en la reunión, porque quizá despierte ya problemas, por algo pasó lo que pasó, entonces no hay que aferrarse tanto a los nombres, ¿no? Sino a las estrategias, a los caminos. Y ahí lo que dice Mujica, y lo planteaba hace un rato Anastasia también, es esto de mirar las cosas que no salieron bien. Quizá no le tenemos que llamar fracaso, él nombra estas cosas como fracaso, pero las que no salieron bien. Y claramente este mecanismo de tener siempre el consenso como una especie de clave salió mal, ¿no? Entonces nos ha detenido, nos ha paralizado. Y esa es la imagen más clara que hay de la integración en América Latina, paralizada, detenida, que no funciona. Entonces ¿no? hay que dar vuelta a eso. Y eso no es un problema de unos o de otros, es de todos. Es de todos. Por supuesto que hay una discusión ideológica, no hay que evitarla. Pero ahí viene la segunda cuestión que yo creo que es muy fuerte, que plantea Mujica y que conecta mucho con Lula, que es el tema de la amplitud y la pluralidad. Lula hizo un ejercicio brutal de amplitud al conformar su candidatura, ¿no? Y la fórmula con la que ganó en las elecciones, incluso poniendo de vicepresidente y haciendo acuerdos con quienes lo metieron preso, todo para desplazar a Bolsonaro. Entonces, esa amplitud él la va a poner en práctica también en una reunión así. Y yo creo que ahí también conecta con Mujica, que dice algo que lo conversabas en el bloque anterior, ¿no? No se puede hacer una estrategia de integración solo para un periodo político o para una afinidad política. Locura. Lo intentó el progresismo, después lo intentó también los sectores conservadores, haciendo esa idea del Grupo de Lima. En fin, ya está, no funciona más. Tenemos que mirar un poco más por arriba e intentar que cualquier estrategia dure. Eso también se aprende de alguna manera de la experiencia europea que ha sostenido la alternancia democrática, porque estamos hablando de eso, ¿no? De cambios en los ciclos electorales elegidos por la gente. Entonces, no es que un día le decís a un gobierno, no, ahora salí porque no estoy de acuerdo contigo. Entonces, la idea esta de combinar la autocrítica, la necesidad de superar el consenso como una traba, la de tener pluralidad, es una idea potente, que yo diría es de las cosas más innovadoras para la reunión de retiro, junto con otra cosa que dice Mujica, que ojalá lo puedan atender en la reunión del 30, que es poner más a la gente atrás, ¿no? Nunca fue una causa popular la integración regional, no la defiende la gente, es decir, no siente
que le cambia la vida. Entonces, ahí viene otra vez Celso Amorín con esto que decías, ¿no? ¿Por qué no proyectos más concretos? ¿Por qué no algunas ideas que se vean como una diferencia entre estar unidos y estar separados? Entonces, hay alguna en la carta, una cosa que me llamó mucho la atención, la idea de tener una oficina o una unidad que coordine una respuesta conjunta cuando hay desastres naturales. Fíjense que nos podría estar pasando, perfectamente podríamos estar usando algo así ahora en Uruguay. Nadie pensó en que recurriéramos a la región. Argentina está igual, claro, con el mismo problema. Pero la región es muy grande, entonces seguro que hay momentos en el que algunos tienen problemas y otros no. Lo propone Chile, básicamente, esto, y tiene que ver con el incendio que tuvieron el año pasado, en donde hubo mucha solidaridad de la región y la gente sintió que la integración servía. Lo mismo pasa con la movilidad estudiantil, en fin, hay un montón de ejemplos. Mujica pone 3 casos y además se utiliza a la Corporación Andina de Fomento, la CAF, como un banco de desarrollo que puede impulsar estas cuestiones. Y luego hace una propuesta muy particular que es organizativa. Dice, cada presidente tiene que tener a alguien al lado que se dedique a esto. Es como que dice... Alguien encargado de esta integración. Porque lo que está planteando es que tiene que haber una decisión política. Y tiene que haber alguien que luego se encargue políticamente del diálogo y luego de la concreción, sobre todo para adentro de los países. Porque están las burocracias, ¿no?, que siempre después hacen que todo quede relativizado. Entonces, esa propuesta es muy potente, es innovadora, no existe una cosa así. Me parece que ahí calza para esto de que una reunión especial puede tomar también decisiones especiales. ¿Y cómo influyen los aspectos institucionales, ¿no? Basta mirar lo que está pasando entre Perú y México en este momento para entender que a veces va a costar muchísimo, no le quiere entregar la presidencia pro tempore porque entiende que no es un gobierno legítimo el presidente López Obrador, el de Dina Boluarte. Y bueno, son elementos que también seguramente van a seguir incidiendo en la medida en que no haya una institucionalidad un poco más estable, porque hemos visto y estamos viendo lo que está pasando en Ecuador. Ecuador y Perú, ¿no? Que es un gran problema para esta reunión. Es un gran problema. ¿Es normal que se pueda influir desde fuera de la institucionalidad, Álvaro, en una reunión tan pesada, con una agenda tan compleja? Es decir, decíamos, no es un encuentro oficial, eso de retiro tiene un nombre un poco, bueno, vamos a juntarnos a pensar, vamos a hacer un asado y vamos a ver qué arreglamos. Bueno, sabés que es una buena imagen esa, ¿no? Para aquí en Uruguay tendría ese sentido un asado, el de tratar de conversar, de dialogar, no necesariamente resolver, se arranca un proceso. Yo creo que no es común, ¿no?, que se influya de esta manera como pretende influir Mujica, pero al mismo tiempo, te repito, creo que conecta con el espíritu de la reunión y con la forma que tiene la reunión. Y de hecho, por lo que sé, esta carta que envió, que se hizo pública hoy, ya la tiene Petro, la tiene Boric, la tiene Lacalle, la tiene Lula, por supuesto, porque se la dirigió a él, la tiene Alberto Fernández, la tiene Arce. Es decir, hubo como una diplomacia, entre comillas, presidencial de un expresidente que a todos lo respetan mucho, ¿no? Entonces, probablemente se necesita justamente una mirada como externa y alguien que actúe con esa capacidad de interlocución. Mujica la tiene, la tuvo incluso con gobiernos que no eran de izquierda, ¿no? Con Piñera en Chile, con Santos en Colombia. Entonces, eso es un capital y Uruguay aparece ahí haciendo su aporte. Creo que sí, que puede ser que, aunque parezca extraño y no sea común, se pueda tener una influencia desde una dinámica distinta. Y es importante el rol de Uruguay porque justamente eso que vos decís que institucionalmente está muy bien visto. El otro día se hablaba justamente en la presentación del MEVIR de esa especie de gira artística, como decía el presidente Lacalle, que hacían Sanguinetti y Mujica hacia afuera, que dan a entender de una estabilidad que puede tener ese lugar de respeto que merece lo que salga desde Uruguay en este caso. Sin embargo, el presidente Lacalle ha tenido posiciones muy distintas con respecto a la integración, o por lo menos ha planteado otras cosas. Precisamente Lacalle va a representar a Uruguay en este encuentro. Vamos a ver en el siguiente informe un repaso de las posturas que ha tenido el actual presidente del Uruguay con respecto a los organismos de integración regionales. El presidente Luis Lacalle Pou marcó el rumbo que tendría su gobierno en materia de integración regional antes de ser electo. En campaña anunció que seguiría la línea de otros gobiernos de derecha que, tras desplazar del poder a presidentes y presidentas progresistas por la vía electoral como en Argentina o mediante un golpe parlamentario como en Brasil, abandonaron la UNASUR. Al conocerse los resultados del balotaje del 24 de noviembre de 2019, el mandatario electo reiteró este anuncio y dijo que tampoco se sumaría al PROSUR, fundado a principios de ese año en Chile por Sebastián Piñera, Mauricio Macri, Iván Duque, Lenín Moreno y Jair Bolsonaro, entre otros, luego de retirarse de UNASUR.
En ambos casos afirmó que no es partidario de participar de clubes ideológicos, como definió a estos bloques, sino que su intención es fortalecer y mejorar los existentes, en referencia a la OEA, la LADI, la CELAC y el Mercosur. El 10 de marzo de 2020, 9 días después de asumir, Lacalle concretó el abandono de la UNASUR y en el mismo acto retornó al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, del que se había retirado el país durante los gobiernos del Frente Amplio. Con respecto a fortalecer los organismos existentes, el presidente uruguayo estuvo a punto de romper con el Mercosur cuando le dijo a su par argentino Alberto Fernández, durante la cumbre virtual por los 30 años del bloque, que el proyecto de integración era un lastre y anunció que iniciaría negociaciones bilaterales para firmar un tratado de libre comercio bilateral con China. Con este norte marcado, Lacalle Pou anunció que concurrirá al retiro de Brasilia convocado por Lula, pero aclaró que eso no implica un cambio de postura con respecto a la UNASUR, a la cual el país no regresará al menos hasta marzo de 2025, cuando termine su mandato, tal como lo adelantó el 6 de mayo en entrevista con el diario español El Mundo. La gran interrogante, Álvaro, es qué se puede esperar de la participación de Lacalle Pou en este encuentro, teniendo en cuenta estos antecedentes. Bueno, yo espero que Lacalle mantenga el tono de lo que fue el final de año cuando visitó precisamente Brasil con la asunción de Lula. Estabas mencionando hace un rato ese episodio en donde además fue acompañado por dos expresidentes, ¿no? Esa imagen que dio Uruguay. Ahí claramente el gobierno uruguayo registró un cambio radical. Ya no se puede estar en contra de los dos grandes países en la región. Y empezó a desandar ese discurso tan radical de cortarse solo, ¿no? De tener el camino unilateral. Y luego yo diría que eso se terminó de consolidar con la visita de Lula a Uruguay, sí, donde de alguna manera le habilitó una salida decorosa y ya todos sabemos que el TLC con China es inviable. Entonces, en esa recomposición que hay que evitar que suene a un fracaso, a que se tilde como un cambio de estrategia, hay que intentar que Uruguay transite esa lógica. Ojalá ese sea el espíritu con el que va Lacalle a Brasilia el martes 30, uno puede pensar que eso es lo que necesita Uruguay, porque Uruguay no puede quedar fuera de una estrategia regional. No quedó nunca. Uruguay siempre fue un país que hizo punta con la integración regional, lo mencionaban en el bloque anterior, con las instituciones que tenemos aquí en Uruguay. No es por casualidad, no se eligió Montevideo porque es una linda ciudad, tiene que ver con el papel de Uruguay en los equilibrios. Sí, muchísimos organismos de integración, y estoy hablando de décadas, de décadas, papeles como el de Enrique Iglesias, ¿no? Entonces, cuidado con esto, cuidado con seguir aislando a Uruguay, pero yo creo que si sigue este camino que arrancó a final del año pasado, y por eso es tan importante el clima que está instalado para esta reunión de diálogo, no de imposición, sino de conversar, de seguir este camino que hubo con la conversación Lula-Lacalle, con la intervención que el propio Mujica hizo para acercar las partes. Lo que me temo es que puede pasar que haya un cálculo menor del gobierno uruguayo y en vez de apostar por una mirada estratégica de lo que le conviene al país, aparezca la idea de pasar factura. Y si ustedes recuerdan, hace poco apareció, no sé si fue un Twitter o qué fue, que se decía, bueno, Uruguay sospecha que el gobierno brasilero y el gobierno argentino intervinieron con el gobierno chino para de alguna manera boicotear el acuerdo, el TLC entre China y Uruguay. Eso, además de ser un disparate, por supuesto que tienen opinión estos gobiernos y la tienen todo el derecho de dar, pero digamos, si vamos por ese camino y pretendemos decir la culpa fue de los vecinos y no, la idea es que eso ya no es viable, ahí sí se construiría un relato que nos aleja mucho de la región. Puede funcionar para adentro en un año electoral, pero sería muy malo que la política exterior uruguaya quedara condicionada a un episodio puntual y a una pasada de cuentas, cuando en realidad lo que se va a discutir el 30 y el proceso que ahí se inicia, yo creo que es el futuro de América del Sur, seguro, y por lo tanto también el de Uruguay. Y eso deberíamos hacerlo desde una perspectiva como cuando se creó el Mercosur, con una capacidad de mirada lejos, con una concertación política y social que sostenga una estrategia de país, que así tiene que ser la política internacional. Es muy difícil una política internacional si no tiene esos consensos. Queda claro, y me vino a la mente la imagen esa que tú decías del cambio de actitud que tuvo el gobierno uruguayo tras la visita de Lula. Recuerdo la conferencia que brindaron ambos presidentes en la parte de atrás de la casa de residencia de Suárez, cuando, bueno, matizó su discurso Lacalle y cuando le tocó a Lula, habló de ese tratado de libre comercio y le dijo, sí, vamos a analizarlo, todos.
¿no? Sí, sí, sí. Todo, Es que vamos a analizarlo. o nos subimos a ese carro Claro. para también dar opinión, construir en conjunto y demás, o vamos a tener un problema, porque las puertas se cierran. No es verdad que el mundo se abre, al contrario, lo que decíamos al principio, el mundo está en una gigantesca transformación que no es de apertura y solo definen los pesos pesados. Y para nosotros ser un peso pesado tenemos que ser región. Álvaro Padrón, mejórese que lo esperamos el domingo. Por favor, aquí estaré. Nosotros nos vamos a ir a la pausa y luego vamos a meternos de lleno en esa reunión que va a tener en pocos días con otro amigo de este programa. Bien, cerrábamos el bloque anterior hablando de ese encuentro que se va a desarrollar en los próximos días en Brasilia, en ese retiro al que ha convocado el presidente brasileño Lula da Silva, donde a nivel de los distintos países va a plantear una serie de temas que ya los esbozó hace algunos meses en una ocasión, digamos, de un encuentro trinacional en Paraguay, Brasil, Argentina, donde de alguna manera delineó cuál es un poco el espíritu de esta reunión. Voto com o compromisso de fortalecer o Mercosul, porque já está provado que juntos nós temos força para negociar. Separados, nós somos muito frágeis e por isso é preciso estar junto. Fazer com que os países da América do Sul todos compreendam a necessidade de nós termos paz, tranquilidade, porque somente com paz e tranquilidade e com muito exercício de democracia é que a gente vai garantir que o nosso continente deixe de ser uma região pobre ou uma região em desenvolvimento. Bien, allí estaba lo que decía el presidente Lula da Silva y para profundizar sobre lo que va a suceder en este encuentro nos vamos a ir ya a recibir al doctor en Educación y ejecutivo de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, Pablo Gentili, quien además decía yo es un amigo de este programa porque ya ha estado en vivo, ahora lo tenemos desde Buenos Aires. Pablo, bienvenido a Sin Fronteras una vez más. ¿Con qué expectativas estamos aguardando este encuentro, este retiro de presidentes? Hola, qué bueno estar de nuevo en Sin Fronteras, este gran programa que como su propio nombre lo indica, no solo trata los temas sin fronteras, sino que también no tiene fronteras, pues se ve en muchos lugares de América Latina y es realmente siempre un honor estar aquí. Esto, como decías, es un gran momento, una gran oportunidad que se está dando en la región, esta reunión, este retiro, como lo llamó el propio presidente Lula, que se va a dar este próximo martes en la ciudad de Brasilia, donde Lula ha convocado de forma muy personal a todos, sin distinción, los presidentes, presidentas de América Latina y fundamentalmente de América del Sur, para poner en discusión de forma muy franca y directa los grandes temas, los grandes desafíos de la integración regional en nuestro continente. Esto es una oportunidad importante porque Lula recurre a un mecanismo que en el pasado funcionó, pero lo hace reconociendo que los tiempos han cambiado y que exigen mucha imaginación y también mucho diálogo, mucha construcción conjunta para hacer esto que en el adelanto ustedes presentaban. Es una frase que Lula repite mucho y que tiene todo sentido, y es que en América Latina separados perdemos fuerza y juntos multiplicamos nuestro potencial. Esta es la propuesta que le va a hacer a los presidentes de la región, Lula da Silva, estableciendo, como decía, un diálogo muy franco, muy personal, muy poco protocolar, para que se puedan poner sobre la mesa estas cuestiones que van generando un vínculo, una relación personal, que es lo que decía en el pasado, explica en buena medida el éxito que tuvo esa década de oro de la integración latinoamericana que vivimos, cuando en América Latina se pudieron fortalecer las herramientas institucionales en la región que permitieron avanzar por un proceso de integración regional sin precedentes. Lula sabe, por supuesto, que los tiempos han cambiado, que en muchas cosas hemos regresado a un pasado más complejo que el que existía cuando a comienzos de los años 2000 se definieron estas estrategias institucionales, pero que siempre, en definitiva, el encuentro entre los mandatarios es el primer paso necesario para ir construyendo una institucionalidad más fuerte en la región. Y es a construir esa institucionalidad, es a definir juntos estos desafíos y estas dificultades que Lula convoca
de forma inédita a los presidentes de la región a discutir entre ellos, francamente y a puertas cerradas, los grandes retos que se presentan en nuestro continente. Esa es la característica especial que tiene este encuentro, ¿no? Estar por fuera de la formalidad y por fuera de lo protocolar da la sensación de que pretende ser un encuentro muy mano a mano, muy franco entre los mandatarios y mandatarias que van a participar. Sí, sin lugar a dudas, y esto no es menor, insisto, es una cuestión que cuando se mira, uno de los factores que más ha influenciado en la posibilidad de que hace 20 años atrás los procesos de integración hayan avanzado tanto, uno de los factores más destacados ha sido la sintonía que tenía Pepe Mujica, que tenía el presidente Lula, con Chávez, con el presidente Correa, con el presidente Evo Morales, en definitiva con el presidente Néstor Kirchner. Se habían comenzado a juntar y a entenderse entre ellos, a ponerse de acuerdo entre ellos en cuáles eran las cuestiones mínimas sobre las cuales iban a tener que trabajar para poder fortalecer este proceso de integración. El aprendizaje de aquella década gloriosa de la integración regional que se vivió hace ya casi 20 años atrás, es que hay que ampliar ese espacio de diálogo, de encuentro, de reconocimiento, de amistad. Y por eso Lula hace una convocatoria muy amplia, no solo a los presidentes progresistas de la región, sino a todos los presidentes, a decir, sentémonos en una mesa y empecemos a discutir en qué estamos de acuerdo para avanzar de forma efectiva en la integración regional, y comencemos a confiar entre nosotros. Una cosa son nuestras diferencias ideológicas, nuestras diferencias programáticas y las diferencias que tenemos en los debates de los grandes temas de la agenda internacional. Pero sin lugar a dudas, dice Lula, hay una serie de cuestiones sobre las que podemos ponernos de acuerdo para hacer de América Latina una región más unida y transformar nuestra unidad en una fuerza para los grandes y complejos problemas que se abren en la geopolítica mundial. Un mundo que está en guerra, un mundo en donde la crisis económica azota no solo a los países más pobres, sino también los países más ricos de la región, y en donde la única solución que tenemos es mirar hacia el futuro juntos, y juntos sobre la base de acuerdos básicos, y a esos acuerdos básicos convoca Lula este martes 30 en Brasilia. Pablo, estuviste con una delegación de la CAF reunido con Lula en esta semana. ¿Qué expectativas tiene él, más allá de esas intenciones, de lo que pueda pasar? Una cosa es lo que pretende Lula, lo que va a proponer, y otra es la expectativa que tendrá de retorno de todo esto. ¿Qué sensación te dejó? Mira, hace unos pocos días hubo una audiencia del presidente de la CAF, el doctor Sergio Díaz Granados, y del vicepresidente corporativo de programación estratégica, Cristian Asinelli, con el presidente Lula, y fue verdaderamente extraordinario porque en esa reunión Lula expresó su demanda a una agencia multilateral fundamental, un banco de desarrollo, de financiamiento para el desarrollo como es la CAF, que se comprometió de forma muy enfática a poder contribuir en todo lo que fuera necesario para avanzar y fortalecer este proceso de integración y ayudar a Lula en todas las dinámicas, los procesos que el presidente Lula está pensando, que no son solo la reunión del 30, sino muchos otros, a desarrollar en los próximos meses para avanzar en este proceso de integración. La CAF es un banco regional que tiene una gran capacidad, no solo por su crecimiento exponencial en los últimos años y por su gran apoyo a proyectos de infraestructura y estratégicos en diferentes países de la región, sino también a funcionar como un gran catalizador y organizador de proyectos regionales. Y es en este sentido que Lula le pidió al presidente de la CAF apoyo para estos procesos, y el presidente de la CAF se lo ha brindado abiertamente al presidente Lula, como a todos los presidentes y presidentas de la región, en donde la CAF se ha disponibilizado siempre a funcionar como un gran impulsor del desarrollo con equidad, del desarrollo con justicia social, de un desarrollo que protege nuestros bienes naturales, un desarrollo soberano, en definitiva, un desarrollo regional que nos permite también no olvidar que el gran
principio que debe guiar los procesos de desarrollo económico de nuestras sociedades es el bienestar de nuestros pueblos. Y esto también nos sorprendió muy gratamente, lo expresa el presidente Pepe Mujica cuando en la carta que le envía y que se ha hecho pública en las últimas horas al presidente Lula también lo destaca. Por lo tanto, creo que esta reunión fue muy importante y fue una oportunidad para poder poner no solo a la CAF, sino a todos los organismos multilaterales al servicio de este gran proyecto regional que es la unidad latinoamericana y fundamentalmente la unidad de las naciones del sur de América. Queda claro, Pablo, que la CAF va a tener un rol muy importante por lo que vos decís, también otros organismos que seguramente, en el caso de esto evolucionar, se integrarían. Ahora, ¿cómo debería ser, según a tu entender, la nueva arquitectura de integración regional, teniendo en cuenta todos estos factores? Hablaba recién Álvaro Padrón de que la realidad hoy dista mucho de la que se intentó hace 20 años cuando también se iniciaron procesos que después tuvieron distinta suerte, como la UNASUR, por ejemplo. Hoy estamos ante una realidad más compleja. En ese contexto, ¿cómo entendés que debería ser esa arquitectura para afrontar las realidades de hoy? Bueno, para definir esa arquitectura justamente es fundamental el diálogo directo, abierto, fraterno, más allá de las diferencias, como decíamos, ideológicas. Esta es una empresa, la de la integración, que no puede estar sometida a los vaivenes políticos o a las orientaciones políticas de los gobiernos que van cambiando y se modifican sin lugar a dudas en función de la voluntad popular de cada una de nuestras naciones. Por lo tanto, la primera cuestión es ponernos de acuerdo en lo básico y en lo básico de mediano y largo plazo. Y una de las cuestiones es que hay que construir una institucionalidad de la integración y hay que fortalecer las que ya tenemos. Y también hay que revisar las que en algún momento tuvimos y no funcionaron por diferentes motivos. Dice Pepe Mujica en su carta de forma muy atinada, es que no hay que persistir en repetir los errores del pasado, sino que hay que tomarlos como aprendizajes. Y decía, en estos últimos 40 años de democracia en América Latina hemos ensayado diferentes alternativas para pensar la arquitectura de la integración. Algunas funcionaron y algunas no. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es recuperar lo que funcionó, lo segundo que hay que hacer es aprender de lo que no funcionó y lo tercero que hay que hacer es reconocer que los tiempos han cambiado y esto nos exige mucha imaginación y mucho diálogo. Por eso, insisto, la reunión del presidente Lula de este próximo martes es tan fundamental, porque Lula se ha transformado hoy en un gran peregrino en el mundo, porque nunca ha viajado tanto un presidente brasileño como lo ha hecho Lula en los últimos 4 o 5 meses, proponiendo en todos los lugares donde ha ido, al G7 recientemente, en su viaje a los Estados Unidos, a los diferentes países de América Latina que ha visitado, en su viaje a China, en fin, en cada uno de esos viajes, lo que Lula ha pregonado es la necesidad de tener el diálogo como el gran organizador de la agenda mundial y particularmente el gran organizador de nuestra agenda regional. Por lo tanto, esta arquitectura hay que ponerla en discusión en función de un balance que tenemos que hacer de las experiencias pasadas. Y en términos de las nuevas realidades que viven en nuestras sociedades, también incorporando en la agenda de integración temas que siempre estuvieron presentes, pero que no estuvieron tan presentes en otro momento porque no estaban en la agenda global y mucho menos en la agenda regional. Por ejemplo, hoy los acuerdos alrededor de cuestiones ambientales son absolutamente fundamentales y prioritarios. No estaban en el origen del Mercosur, es verdad, no estuvieron en el origen en la CELAC mucho menos, pero hoy se han incorporado como uno de los temas, se ha incorporado como uno de los temas fundamentales en la necesidad no solo de preservar nuestros bienes naturales, sino también de pensar cualquier estrategia de desarrollo inclusiva, con justicia y que proteja el futuro del bien más preciado que tienen nuestras sociedades, que es nuestros bienes naturales, nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales. También en la preservación o en el desarrollo, de ciertas estrategias de integración que suponen obras conjuntas, suponen
pensar la integración precisa de una ingeniería, no solo una arquitectura institucional, sino una ingeniería en el sentido más tradicional de la palabra. Necesitamos que nuestra energía, nuestras comunicaciones, nuestras rutas se integren muchísimo más, porque esto es lo que permite que nuestras economías se puedan integrar muchísimo más y, por supuesto, en un gran desafío que hoy se recoloca frente a las transformaciones que vive el mundo, que es la revolución del conocimiento, la revolución de la innovación, la revolución de la ciencia, la revolución de la educación, que nuestra América Latina tiene que tomarse muy en serio y que solo puede hacerle también pensando desde una agenda de integración regional. A todos estos temas, Lula nos está convocando o está convocando a los presidentes, y las sociedades latinoamericanas sin lugar a dudas van a acompañar con mucha expectativa, porque de esta reunión puede salir una agenda de trabajo, como se dice en Colombia, una hoja de ruta que pueda mostrarnos los pasos que tenemos que seguir, que pueden ser algunos muy modestos, pero imprescindibles para avanzar en el titánico trabajo de unir a nuestra América Latina para generar y construir el bienestar de nuestros pueblos. Para terminar, Pablo, y tratar de entender un poco más, la idea sería una visión más a largo plazo y sobre todo en aquellos temas que nos involucran a todos. Hablábamos hace un rato de cómo la pandemia dejó en evidencia las diferencias y la falta de tacto y, bueno, de coordinación para poder afrontar un problema que nos afectaba a todos de una manera similar. También está el tema del medio ambiente. También hace unos días la expresidenta argentina, Cristina Fernández, planteaba una cuestión con respecto a los recursos energéticos. En un mundo que va hacia la movilidad eléctrica, el continente y la región tiene las mayores reservas. Y decía cómo, en una mirada cortoplacista o tal vez un poco egoísta, en Argentina se decía, bueno, si Chile y Bolivia, que junto a Argentina forman ese triángulo del litio, por ejemplo, si Chile y Bolivia le imponen muchas exigencias a quienes vengan a buscar el litio, van a venir todos acá y nosotros vamos a salir favorecidos. Y ella decía que esa era una visión bastante, bueno, pobre desde el punto de vista de la integración y que además no favorecía a nadie, por más que en ese momento circunstancial o coyunturalmente un país se pueda haber beneficiado por las decisiones que toman otros, nada más y nada menos que con recursos que van a ser fundamentales. Sin lugar a dudas, pero por eso creo que de esas experiencias nosotros tenemos que aprender. Vos mencionabas con toda razón, y lo discutían con Álvaro anteriormente, la experiencia de la pandemia. La pandemia fue una verdadera tragedia en muchísimos sentidos, por supuesto, porque se cobró la vida de miles de latinoamericanos y latinoamericanas. Somos la región del mundo con mayor número de víctimas por la pandemia. Y la pandemia también nos deja un saldo muy negativo con relación a nuestras capacidades de reaccionar desde nuestros gobiernos en una situación de excepcionalidad como la que se vio la pandemia, de manera coordinada, cooperando, ya no digo integrados, apenas cooperando. Brasil tiene capacidades para producir vacunas, Argentina las tiene y México las tiene. Y fueron muy débiles las capacidades que tuvieron nuestros gobiernos para unirse y para fabricar vacunas. Pero en otras cuestiones que eran aún más simples podríamos habernos integrado, unido y cooperado. Por ejemplo, en la compra, en la negociación con los grandes laboratorios para comprar vacunas. No lo hicimos, cada país salió tirando tiros para el lado que creía que era más importante. En algunos casos funcionó, en otros casos funcionó menos. El desastre más evidente, sin lugar a dudas, es Brasil, que se está recuperando de las consecuencias absolutamente desastrosas que tuvo para Brasil la gestión de la pandemia por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, un gobierno que negó la pandemia y que por supuesto no diseñó ninguna estrategia para utilizar los mecanismos que Brasil tenía para articular y generar estrategias sinérgicas. En los procesos de integración siempre hay países que tienen una capacidad de movilización. Esto ha ocurrido en Europa, esto también ocurre en todos los bloques comerciales y por supuesto en América Latina. Ese papel lo tuvo Brasil, y con esto no es para cargarle la responsabilidad hoy al presidente Lula, pero el presidente Lula está ejerciendo, que es alguien tiene que salir y mover y sentarse y sentar a la gente a la mesa para evitar que en la próxima pandemia vuelva a pasar lo mismo y nosotros tengamos que salir de forma débil y frágil a negociar contratos millonarios con empresas con muy poca generosidad ni elasticidad para negociar con países débiles en condiciones siempre negativas o por lo menos de altísimo riesgo. Y también
aprovechando esa experiencia, lo podemos hacer ahora en el futuro para pensar grandes oportunidades que tenemos, como por ejemplo, y vos estabas muy bien también, y fue uno de los temas que mencionó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ayer, el 25 de mayo, en la Plaza de Mayo, cuando llamó la atención de que hoy uno de los principales recursos naturales que están en el mundo están en 3 países de América Latina. Y estos 3 países no solo tienen que producir ese insumo, esa materia prima, esa commodity que sirve para producir baterías. Lo que tiene que hacer es generar innovación, generar tecnología, generar capacidades productivas que permitan agregarle valor a ese recurso natural, contribuyendo al menos inicialmente, no produciendo ya las baterías en su condición final, sino por lo menos algunos insumos que permitan que América Latina deje de ser, y para esto la integración funciona como un recurso absolutamente indispensable, deje de ser un mero exportador de materias primas, de lo que sacamos del suelo, de lo que nace o crece de la tierra. Y para esto necesitamos estar juntos, porque no se puede encontrar una salida tecnológica de innovación al litio si Chile busca una salida aisladamente, si lo hace Bolivia o si lo hace Argentina. Bolivia y Chile han dado 2 pasos fundamentales. Esperamos que Argentina también lo dé y que estas empresas públicas que están empezando a trabajar en el área de producción y extracción del litio comiencen a desarrollar proyectos conjuntos de innovación para que al litio le agreguemos valor. Ese valor tan fundamental que hoy en el mundo es necesario para mover a través de la energía eléctrica no solo los coches, sino muchísimos máquinas y herramientas que hoy son fundamentales para la producción y que con la energía eléctrica se pueden multiplicar sus efectos en un contexto de crisis energética como la que vive el planeta. Así que estas son las grandes cuestiones que tenemos por delante y creo yo que de estos aprendizajes del pasado pueden salir las grandes respuestas creativas a los desafíos que tenemos en el futuro. Veremos, Pablo, no sin grandes expectativas, ver qué deja esta reunión, que ojalá sea, bueno, un comienzo de algo que nos lleve en algún momento a una integración más efectiva. Le agradecemos una vez más al doctor en Educación y ejecutivo de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, Pablo Gentili. Un abrazo muy grande, será hasta la próxima, Pablo. Gracias y otra vez felicitaciones por el programa, un gran abrazo. Gracias, muy amable. Bueno, con Pablo Gentili vamos cerrando nuestro encuentro del día de hoy. El próximo domingo estaremos nuevamente aquí en la pantalla de TV Ciudad para seguir explorando, analizando y tratando de entender el mundo en que vivimos. Chao.